Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota de lluvia que alaba al Señor, un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar. Necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un minuto en la eternidad. Me pregunto quién soy yo ante el poder de Dios. Como un río que corre buscando al mar, como abeja en su viaje buscando al panal. Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final. Algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo, aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador. Oh, oh, oh. Radio Polar presenta Domingo en Familia. Portadores de la palabra de vida a esta hora del domingo, en que la familia se prepara para compartir la mesa. Un mensaje de cariño para usted que aprecia a los suyos y busca estar con ellos. En domingo, este día que Dios nos regala para compartir en familia. Una estrella en la inmensidad, un minuto en la eternidad. Es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador. Reciba nuestro saludo a esta hora del domingo. Estamos ya a 4 de marzo. Un saludo a todos los colegas profesores, a todos los niños y jóvenes estudiantes que esta semana reinician las actividades escolares. Un saludo a todos los que regresan de sus vacaciones a encontrarse con esta hermosa tierra magallánica que en estos días nos ha regalado bellos días de verano. Un poquito mojados, un poquito ventosos, pero al fin estamos en el confín austral de América, donde podemos disfrutar de aire puro, sin contaminación. Hoy día les queremos ofrecer este puñado de canciones, estas noticias de la actividad de la Iglesia en el mundo, especialmente de la misión que realiza el Papa Francisco en favor de la paz. Y vamos a escuchar el Evangelio de Jesús, que va preparando los corazones para la gran celebración de la Semana Santa, en que vamos a renovar nuestro bautismo. Los dejamos pues con la música, las noticias y la palabra de Dios. Para entrar al cielo no basta con quererlo. La llave del reino es amar tus mandamientos. se las lleva.
virtudes sólidas. Solo el amor hecho obras quedará cuando me encuentre contigo. Tú me reconocerás. Hacer tu voluntad y vivir con humildad, por amor a ti, Señor, a mí mismo renunciar. Creo en ti, espero en ti. Te amo, Señor, ayúdame a decir esto con obras, con obras. Tú que amaste hasta el extremo, enséñame, enséñame. Tú te entregaste primero, enséñame a amar con solo el amor hecho obras quedará cuando me encuentre contigo. Tú me reconocerás. Hacer tu voluntad y vivir con humildad, por amor a ti, Señor, a mí mismo renunciar. Las puertas de la basílica cristiana más importante, el Santo Sepulcro, se cerraron como protesta ante lo que sus responsables consideran una persecución política. Las comunidades cristianas responsables del Santo Sepulcro denuncian que el gobierno israelí está llevando a cabo una campaña sistemática de abusos a través de proyectos de ley sobre impuestos y tierras. En Roma, el cardenal Edwin O'Brien, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, dice que la decisión de cerrar las puertas de la basílica ha sido una medida necesaria causada por la desesperación. Se debe presionar al gobierno para que restaure el delicado equilibrio que siempre ha existido en estas zonas de Tierra Santa. Ahora mismo el equilibrio está roto y no va a ayudar a mejorar las relaciones. No ayudará a los más pobres y necesitados de Tierra Santa a quienes ayudamos con nuestras obras de caridad. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha propuesto recaudar impuestos con efectos retroactivos de propiedades que no sean lugares de culto como hospitales, orfanatos y escuelas cristianas. Otro proyecto permitiría la expropiación de tierras a quienes hayan comprado o alquilado terrenos en las iglesias, por lo que su futuro será incierto. Los líderes cristianos dicen que esta legislación atenta contra el status quo que garantiza los derechos de las distintas iglesias en Tierra Santa. El cardenal O'Brien dice que se trata de una concepción diversa de la libertad religiosa. El gobierno dice: libertad religiosa significa que puedes hacer culto en tu iglesia o capilla, pero solo si permaneces ahí. Pero eso es libertad de culto. Nosotros queremos libertad religiosa, que significa que podemos hacer obras de caridad complementarias con nuestro derecho a culto. Por eso, no vemos justificado pagar impuestos por hospitales, centros de acogida o escuelas. Tendremos graves problemas económicos para mantenernos. La presión de las iglesias ha dado su fruto y el gobierno de Israel respondió con rapidez. El martes anunció la suspensión de las medidas propuestas a la espera de negociar con los líderes cristianos una solución.
El 6 de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos decidió tensar más la ya de por sí complicada situación en Oriente Medio con un anuncio que había hecho en campaña electoral, pero nadie creía que llevaría a cabo: reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. La decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén ha provocado enormes tensiones en todo el mundo árabe y la dura reacción de líderes políticos y religiosos. En 1947 la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina y desde entonces el Estatuto de Jerusalén no se ha fijado. Iba a ser la ONU la que administrase la ciudad, pero la guerra árabe-israelí de 1948 partió la ciudad en dos. La parte este quedó administrada por Jordania y la oeste por Israel. En la Guerra de los 6 días de 1967, Israel conquistó toda la ciudad. Los israelíes consideran a Jerusalén como su capital única e indivisible. Los palestinos reclaman la zona este. En 1980 la ONU pidió a todos los países que retirasen sus embajadas de la Ciudad Santa, que hoy en día está gobernada en su totalidad por la administración israelí. Hasta el pronunciamiento de Trump, ningún país de peso había prestado atención a las pretensiones de ninguna de las dos partes. Dentro de la ciudad habría otro problema. Los cristianos denuncian una campaña sistemática de presión por parte de las autoridades israelíes. En señal de protesta, el Santo Sepulcro mantuvo sus puertas cerradas durante 3 días. Las comunidades cristianas se oponen a la decisión del Ayuntamiento de Jerusalén de cobrar tasas a los edificios de las iglesias no dedicados al culto. También al proyecto de ley del Ejecutivo de Netanyahu que permitiría expropiar con carácter retroactivo las tierras vendidas por las iglesias a empresas o civiles. Los cristianos estiman que es una medida discriminatoria, ya que regularía el derecho de propiedad, el alquiler y las transacciones solo de los terrenos de las iglesias. El Papa Francisco tuvo una especial intuición sobre el asunto y antes incluso de que Donald Trump hiciera su polémico anuncio, ya previno de las consecuencias de tocar el status quo. Cuando Trump hizo el anuncio en diciembre, Francisco se apresuró a pedir sabiduría y prudencia. Donald Trump llamó por teléfono a Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, para informarle de su decisión. Este, a su vez, llamó a Francisco para expresarle su preocupación por la medida. Prueba de la agitación provocada por la administración Trump fue el viaje relámpago del rey Abdullah II de Jordania al Vaticano para hablar con el Papa. Francisco y el monarca hachemita coincidieron en la necesidad de salvaguardar los derechos de palestinos, musulmanes y cristianos en Jerusalén, una clave para la paz y la estabilidad de las religiones y el respeto del status quo. 2 días después de la reunión del Papa y el rey jordano, la Asamblea de la ONU exigió a Trump que dé marcha atrás. Otro jefe de Estado que ha visitado a Francisco preocupado por el futuro de Jerusalén tras la decisión de Trump ha sido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué fue, Señor, lo que ayer sucedió? Vi a un ángel que mi casa visitó. No temas, María, el Señor está en ti. De tus entrañas Dios quiere nacer. Mas como en mí puede esto ocurrir, y me dijo: ten fe, Dios todo lo puede hacer. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Solo ayer, Señor, estaba en Belén con Jesús recién nacido entre mis brazos. Solo ayer, Señor, estaba en Nazaret con Jesús, hombre, hijo y amigo. Y hoy, Señor, estoy en Jerusalén con Jesús que en mis brazos descansa en su morir. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te
quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Hoy en su gloria mi Señor ha vuelto a vivir y en su bondad me ha querido visitar. Y me ha dicho, mujer, recuerda siempre la promesa que en tu juventud el buen Padre te hizo. La oración de mi vida yo vuelvo a recitar, dichosa por los siglos vuelvo yo a cantar. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir, mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. El mes de febrero ha sido uno de los más terribles de la guerra en Siria, que ya cumple 7 años. En el Ángelus, el Papa pidió el cese inmediato de la violencia. Como el Evangelio del domingo recordaba la escena de la Transfiguración, el Papa explicó que aquel gesto de Jesús ayudó a los discípulos a comprender su pasión y muerte. El Papa concluyó pidiendo a los católicos que en esta Cuaresma estén más atentos a la voz de Dios a través de la contemplación y la oración. Asistieron al Ángelus unas 15.000 personas. Amigas y amigos, llegamos en este camino de la Cuaresma a un momento que supone un punto de inflexión en la vida de Jesús, un momento que precipitó los acontecimientos. Ese episodio que hoy contemplamos en la proclamación del Evangelio ha sido llamado comúnmente la expulsión de los mercaderes del templo, y es, según los historiadores, el principal desencadenante del apresamiento y condena a muerte de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos narran este hecho. Para los 4 supone un momento crucial en el que Jesús manifiesta fehacientemente la oposición de su mensaje con el de las autoridades religiosas de Jerusalén. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, colocan el acontecimiento de la expulsión de los mercaderes del templo al final del relato, antes del inicio de la pasión. San Juan, en cambio, lo sitúa al principio, con una clara intención teológica. Todo su evangelio queda de este modo enmarcado en esa confrontación entre los judíos, como él los llama, y Jesús. Para entender lo que se nos narra, debemos tener en cuenta cómo funcionaba el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. El templo estaba gestionado por la poderosa minoría saducea, conservadora en lo religioso, pues sólo admite como escrituras el Pentateuco y no cree en la resurrección de los muertos. Tenía mayoría en el Sanedrín, en el Senado, y colaboraba con los romanos, lo que les traía muchos privilegios. El funcionamiento del templo giraba en torno al culto dado a Dios, especialmente a través de los sacrificios de animales que tenían lugar en su interior. La ley judía prescribía con detalle la realización de estos sacrificios como acción de gracias, expiación, petición o adoración a Dios. Los animales sacrificados debían ser los determinados por la ley y cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo no tener defecto físico. También se requería entrar con dinero en el templo para hacer las limosnas correspondientes, y no podía hacerse con moneda pagana, considerada impura, sino con la moneda acuñada por las autoridades del templo. Esta es la razón por la cual
existían puestos de venta de palomas y animales para el sacrificio ritual y cambistas de moneda, no dentro del templo, sino en la gran explanada donde se encontraba el patio o atrio de los gentiles. Es evidente que Jesús conocía el funcionamiento del templo. Había estado allí muchas veces, no solo en su vida pública, como señalan los propios evangelios, sino también, como es lógico suponer, desde niño, porque acudía a las celebraciones importantes como la Pascua junto con sus padres. La acción de Jesús no es, por tanto, fruto de un arrebato de indignación casual. Se trata de un gesto bien pensado y calculado que se enmarca dentro de la bien conocida por los judíos tradición profética. Como los grandes profetas, Jesús lleva su mensaje al corazón de Israel, a Jerusalén, y hoy día a nosotros, a nuestro corazón. Les invito, mis amigos, a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: «Destruyan este templo, y en 3 días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú, en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacían. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Antes que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
Según Open Doors, al menos 200 millones de cristianos están sufriendo una dura persecución. Los datos hablan por sí mismos. 793 atentados que han producido 3.000 muertos y el éxodo de los cristianos de Oriente Medio. El sábado, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo iluminar el monumental Coliseo de rojo. Rojo sangre, por la sangre de los mártires. El Coliseo es el símbolo de la persecución de los cristianos en el mundo, de todos los que sufren a causa de la fe. Lo iluminamos de rojo porque su sangre no nos puede dejar indiferentes. No podemos lavarnos las manos de la sangre de estos justos, como hizo Poncio Pilato hace 2000 años. Hoy hemos llegado a un punto tal en el que el martirio y el número de mártires es superior al de los tiempos paganos aquí. Es un grito de alarma. No hay que olvidar que estas personas que han sufrido un martirio cruento a causa del Evangelio sufren también por nuestra indiferencia. La persecución por la guerra ha provocado el éxodo de cristianos de Oriente Medio. Se teme que muchos no regresen más cuando llegue la paz. Como dice el Papa, un Oriente Medio sin cristianos no tiene sentido. Los cristianos son una parte fundamental de esa tierra, de esos países, no solo desde el punto de vista histórico. Ellos también contribuyen en sus regiones. Durante el evento se hizo una conexión Skype con Irak y Siria. Fue una forma de unirse a quienes sufren la persecución en aquellos países. Las iglesias de San Pablo en Mosul y San Elías en Alepo también se iluminaron de rojo. Desafiando las guerras con la paz que nos libera, donde la tierra sedienta está guardando la siembra. Más allá de las fronteras. Más
una nueva primavera por toda la tierra, más allá de las fronteras, la iglesia misionera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, con Jesús, más allá de las fronteras. Es consuelo y fortaleza, María Virgen misionera, ella nos guía en la senda, a todo pueblo y aldea. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, con Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que Él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo, que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Cuaresma, los animo a vivir profundamente la espiritualidad de la entrega que la Eucaristía nos enseña, de modo que la oración, el ayuno y la limosna de estos días den frutos concretos de auténtica conversión del corazón. Muchas gracias. El Papa viajará a Ginebra en junio para visitar el Consejo Mundial de Iglesias, la institución mundial más activa en la búsqueda de la unidad de los cristianos. El Vaticano dio el anuncio durante esta rueda de prensa. Hemos invitado al Papa para la celebración del 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias. Es para nosotros un hito en nuestra historia y en el camino recorrido durante estos 70 años. La relación con la Iglesia Católica ha sido una parte cada vez más importante de este camino. Hay una buena y una gran colaboración entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. El Papa quiere darles las gracias por este trabajo en común y profundizar y buscar nuevos caminos para el futuro.
La visita tendrá lugar el jueves 21 de junio. El Papa llegará por la mañana a Ginebra y se reunirá con las autoridades del país. Aunque celebrará una misa para todos los católicos, quiere que el momento más importante sea su visita al Consejo Mundial de Iglesias. Actualmente, 348 iglesias forman parte del Consejo. Están la mayoría de las ortodoxas y las principales protestantes y anglicanas, luteranos, reformados, metodistas, baptistas. Desarrollamos una actividad constante porque tenemos encuentros muy a menudo, pero sobre todo llevamos a cabo un trabajo teológico común para profundizar en la comprensión de nuestra fe cristiana y de la Iglesia, pero también en nuestra misión, en actividades interreligiosas para promover la paz y la justicia en el mundo. El lema de la visita resume la idea central del encuentro: caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. Es la filosofía del Papa Francisco, es decir, que las diferencias teológicas entre cristianos no impidan trabajar juntos por las buenas causas. El Vaticano recuerda a los cristianos que Jesús es el único Salvador y lo hace preocupado por las tendencias actuales que deforman y reducen el sentido de la salvación cristiana. Lo hace a través de esta carta, Placuit Deo, en la que asegura que la salvación no consiste en la autorrealización del individuo aislado, ni tampoco en su fusión interior con el divino, sino en la incorporación en una comunión de personas que participa en la comunión de la Trinidad. El Vaticano hace esta aclaración debido a las recientes transformaciones culturales. ¿Cuáles son estas transformaciones culturales que ofuscan la confesión de fe cristiana, que proclama que Jesús es el único Salvador universal? El Santo Padre Francisco, en su Magisterio Ordinario, habla con frecuencia de dos tendencias que se parecen, en algunos aspectos, a dos antiguas herejías: el pelagianismo y el gnosticismo. El neopelagianismo de nuestros días promueve una visión individualista de la salvación obtenida solo a través de las propias fuerzas, negando la existencia de la gracia divina. El gnosticismo propone la salvación meramente interior, de forma que no reconoce la mano providente de Dios. El Vaticano recuerda además que tampoco son las buenas obras o los buenos sentimientos los que conducen a la salvación. La salvación no puede reducirse simplemente a un mensaje, a una praxis, a una gnosis o a un sentimiento interior. Como ha escrito Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y aunque esta carta está dirigida a los cristianos, el Vaticano desea que también sea útil para todas las personas que se pregunten por el sentido de su vida o de su propia felicidad. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. El mundo ha perdido muchos de sus valores,
poco a poco hemos ido perdiendo la fe. Es necesario que surjan antorchas que den nuevo rumbo al hombre y a su ser. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Hay que perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir. Un mundo de paz construiremos tú y yo si los dos nos ponemos de pie. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada, no le temen a nada. Que alguien se ponga de pie. Amigas y amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Les invitamos a participar en las actividades de nuestra comunidad. El Santuario de Jesús Nazareno tiene el día domingo 2 misas, una a las 11 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde. Durante la semana las misas son todas las tardes a las 20 horas. El día miércoles a las 7 de la tarde se hace la inscripción para los bautizos y la primera comunión. Y el día viernes a las 7 de la tarde se hace el Vía Crucis, tal como se hace en la tradición de Chiloé. Que tengan todos un buen domingo y una linda semana. Radio Polar ha presentado Buenos días, familia. Desde el Santuario de Jesús Nazareno, a través de Radio Polar, una palabra de compañía, de amistad y cariño en la fe compartida. Buenos días, familia. Volverá el próximo domingo a esta hora en Polar.